Bueno, dando bienvenida a este video. Lo que en esta clase vamos a aprender es sobre la evolución y ambientes de aprendizaje. Para ello me presento, me llamo Lourdes Loja. Bueno, entonces para comenzar, lo primero que vamos a hacer, queridos estudiantes, es darles una motivación a ustedes para que así nosotros veamos de cómo nosotros debemos estudiar. No es que solo debemos estudiar, estudiar, estudiar hasta que nosotros nos fatiguemos mucho, nos cansemos mucho. Siempre debemos dar un tiempo también para nosotros. Ya, entonces para ello quiero que tomen mucha atención a este video. Ya, tomarán mucha atención. Respira y descansa si lo necesitas. Fatigarte hasta más allá de lo imposible no te sienta bien, así que respira. Calma, que la ansiedad no te consuma. Estrés, frustración, cansancio, impotencia. Son sensaciones que te abordan a cada rato. Estudiar no es una labor fácil. De hecho, es la más difícil de todas las labores. Por eso muchos son conscientes de que estudiar es más difícil que trabajar, y por eso es más fácil dejar la escuela que el trabajo. Pero tú no vas a renunciar. Sé que lo has pensado, te duele mucho, te frustra y te enoja. Ves que aquellos que salen de fiesta están felices y tú, en cambio, nada que ver. Molesta. Pareciera que la vida es injusta, pero no lo es. Tú has escogido la mejor parte aunque no lo creas. Has escogido el bienestar posterior a la gratificación inmediata. Aquel que busca el pronto placer termina arrepintiéndose. Aquel que pone la fiesta antes que la preparación le espera una decepción, cuando aumenten sus responsabilidades y no tenga con qué saldarlas. Duele. Es difícil, pero nadie dijo que sería fácil. Respira y descansa si lo necesitas. Fatigarte hasta más allá de lo imposible no te sienta bien, así que respira. Calma, que la ansiedad no te consuma. Dale tiempo a las cosas, pero haz algo mientras tanto. Nunca te detengas. No tengas miedo a errar ni a fallar. La calificación de ese examen, por más buena o mala que sea, no te puede definir. No eres ni tus fracasos ni tus éxitos. Eres lo que haces con tus fracasos y tus éxitos. Si eres alguien que con sus fracasos aprende, eres un aprendiz de la vida y llegarás lejos debido a eso. Si eres de aquellos que con su éxito ayuda a los demás y los acerca a sus metas, te felicito. Eres humilde y eso te llevará aún más lejos. Un examen no te puede definir. No necesariamente es cierto lo que tus maestros dicen de ti. Lo lograrás porque todavía estás aquí. Lo lograrás porque crees en mí y creerás mucho más en ti. A veces te arropa el miedo a fallar. Te preguntas si lo vas a lograr y la respuesta es sí, pero aguanta un poco más. Aguanta porque uno solo se arrepiente si se rinde, si no se esfuerza, así que soporta y respira, que todo este estrés lo recordarás luego como un chiste. La frustración la verás como un paso necesario para ganar experiencia. El cansancio será solo temporal y la impotencia será solamente una oportunidad para hacerte fuerte y potente. Es hora, es tu momento. Sigue y no te rindas. Pregunta, aunque parezcas tonto al hacerlo. Atrévete, porque en esta vida hay dos tipos de personas que se llevan arrepentimiento a la tumba: aquellos que se rinden y aquellos que no lo intentan. Los segundos se preguntan ¿por qué no lo hice? Y los primeros, ¿por qué no seguí? Yo sé bien que no quieres arrepentirte, por eso nunca dejarás de intentarlo. Y una vez que lo intentes, nunca dejarás de seguir. Ya, bueno, como un resumen, esto nos trata de decir que nunca dejemos de, de también estudiar y así mismo, pero démonos tiempo a uno mismo.
no nos quedemos ahí o nos eh, aceleremos, digamos, o nos asustemos o nos frustremos de, de que ya tenemos que presentar una tarea, que debemos presentar hasta tal tiempo y a veces no tenemos tiempo, algunos sí, ¿verdad? Pero debemos también hacer como una agenda, planificar nuestro día, planificar asimismo las cosas que vamos a hacer fuera y dentro de lo que sería en el estudio. Entonces, para eso nunca tengamos miedo, así tengamos errores, nunca dejemos de seguir, debemos motivarnos por esos errores, debemos más motivarnos para seguir adelante y así lograremos llegar al éxito que queramos. Pero tampoco debemos acelerarnos o frustrarnos o estresarnos por llegar a ese éxito. Bueno, entonces una vez realizado esta motivación, vamos ahora con lo que es la clase que debemos ver hoy, evolución, ambientes de aprendizaje. Ya. La evolución de los ambientes de aprendizaje, ¿qué nos quiere decir? Los ambientes de aprendizaje viene ya desde antigüedad, desde el año 1900, la cual este ambiente de aprendizaje nos va, nos dice que debemos, que en este año el, el ambiente de aprendizaje ha sido tan, tan, como se dice, tan específico, decir, por ejemplo, solo hablaba el profesor, no hablaba el estudiante, solo el profesor era la última palabra. Bueno, entonces para ello vamos a mostrar una imagen. Ya, como podemos ver aquí en la imagen, aquí está donde los estudiantes, ellos son los que solo ellos miran el libro, ellos no pueden opinar, solo el profesor es que tiene, como les decía, que el profesor tiene la última palabra, el profesor sabía todo, como se dice vulgarmente, sábelo todo. Entonces, así era en el año 1900, en el año 1900. Como características tenemos aquí orientación muy individual. O sea, sí les explicaba, pero les explicaba individualmente, no todo el curso. Uniformidad escolar, siempre el estudiante tiene que venir bien uniformado, con un solo, o sea, uniforme sí, pero como decir, el uniforme debe ser que sea como un traje, eso quiere decir que el estudiante ya, o sea, debe tener como una seriedad con ese uniforme. Baja interacción en salón estático, como les decía, aquí solo el profesor es el que ¿cómo se diría? Actúa, no deja que interactúe el estudiante. El salón nunca debe estar en desorden, el estudiante nunca puede moverse, tiene que estar en su lugar donde que el profesor les disponga. Docente, fuente de conocimiento. Como les decía, el docente tiene la última palabra en lo que es en la clase. El no, lo que dice el docente, eso es. Por ejemplo,
Entonces vamos al año 1950. En este año podemos ver igual lo mismo. El salón es estático, el estudiante no puede moverse o ir a preguntar al compañero y decir, oye, ayúdame, que en esta parte no puedo. No, si no entendiste, no entendiste. El maestro con tiza y su palabra enseñaba a sus alumnos. El maestro nunca hacía que el estudiante eh, interactúe más que todo, decir, él hacía pasar a la pizarra, antes existía tizas, hacía pasar a la pizarra y decía que haga tal ejercicio, pero nunca explicándoles. Entonces aquí, como dice, el docente es el que hablaba, que decía, tiene que hacer esto y lo otro, pero el estudiante nunca hacía su ejercicio que debía hacer, o si hacía, pero hacía mal, y prácticamente lo mandaba a sentarse. La destinaban varias horas para la religión, igual tenían unas horas para la religión, formación de dos filas de estudiantes, hombres a la derecha y mujeres a la izquierda por edades o cursos. Ya. Por ejemplo, ahí los estudiantes, los hombres debían sentarse en un solo lado, las mujeres en el otro lado, nunca podían sentarse, como se decía vulgarmente, mezclados entre hombres y mujeres, no, nunca se podían sentar así, y asimismo por edades, igual por cursos. Antiguamente no había así varias aulas como existen hoy en día. Antiguamente, como por ejemplo en el caso de mi tierra, existía solo una aula y existíamos pocos estudiantes, pero ahí, por ejemplo, nos dividían con las sillas, nos dividían, por ejemplo, en un lado iba de primeros grados, segundo grado, en otra esquina, así. En cada esquina iban los, así, cursos por cursos, como antes era grados. Entonces, así. Se escribían con plumines y tinteros. El docente ahí todavía utilizaba los plumines o los tinteros, porque antes todavía aún no existía lo que son los esferos que decimos hoy en día, las plumas, no existía. Ya, esto es en el año 2000. Bueno, entonces viene ya lo que es perdón, el año 2010. En este año 2010 el aprendizaje ya viene siendo más colaborativo. Ya no el estudiante ya no debe estar solo lo que dice el docente y ya, se acabó. No. Aquí el estudiante ya puede alzar la mano e interactuar un poco. El Internet como fuente de conocimiento. Aquí ya existe lo que es el Internet, ya viene lo que es la tecnología, pero esa tecnología solo existe para el docente y aún no existe para el estudiante. Por ejemplo, hoy en día, como podemos ver, ya todos los estudiantes ya tienen un celular, lo que es una tecnología. Entonces aquí el docente ya utilizaba tecnología para impartir la clase al estudiante, como puedo hacer, como estoy haciendo ahorita, por ejemplo. Le estoy impartiendo ya una clase a través de un dispositivo tecnológico. Ya. Igual, educación basada en competencias. Aquí es ya donde que la educación ya viene en competencias con otras unidades educativas, por ejemplo. Eh, esta educación ya viene a hacer competencia con lo que son también los digitales, herramientas digitales. Ya, entonces, por último, tenemos lo que es del año 2020. Bueno, vamos a volver a cargar porque nos salió un error. Pero bueno, conocer en el año 2020, ya venimos diciendo que el año 2020 ya existe la tecnología. Ya existe la tecnología. No decir todos, porque ahorita lo que es en las partes rurales no tienen lo que es la tecnología, porque por falta de economía, falta de ingresos que tienen los padres.
se podría decir, más que todo hoy en día por lo que estamos pasando por la pandemia. Por eso es que no, los estudiantes sí tienen celulares, pero no todos. Tienen celulares, sí, a los estudiantes, como se digan, estudiantes, por ejemplo, de unos 7 años o 5 años tienen los celulares, sí, pero de sus papitos y sus mamitas. No tienen sus propios celulares. Entonces, para ello, el, en el año 2020 ya viene lo que son las competencias, ya el estudiante ya puede hasta inclusive crear su propia herramienta digital para estudiar en su propio hogar. Ya no es necesario que solo el docente debe estar explique o mostrando algunas presentaciones, ya no. El estudiante si tiene alguna duda, si tuvo alguna duda en la clase y no preguntó en la clase, el estudiante en la casa puede ir a realizar consultas, investigaciones, porque ahora la mayoría tienen internet. Entonces, eh, ahí el estudiante es donde que sale de dudas sobre el tema que se vino, que escuchó en la clase durante que el docente explicaba. Entonces, aquí ya él mismo es lo que investiga. Aquí también el docente, ya no es necesario que solo el docente venga y dé la última palabra, no, como les decía, él ya debe consultar e inclusive el estudiante ya viene, el docente les dice mañana vamos a aprender de tal tema, por ejemplo, en este caso podríamos decir vamos a aprender sobre las partes de la computadora. Entonces el estudiante él ya conocía más o menos las partes de la computadora, pero él va al internet y googlea, por ejemplo, googlea, y ahí él busca ya cuáles son las partes de la computadora, y entonces él al siguiente día de la clase, él ya viene e interactúa, dice así, así, ya más o menos, y entonces ahí el profesor o el docente, se podría decir, él solo refuerza los conocimientos que el estudiante ya vino más o menos investigando. Y también se podría decir que el estudiante ya puede utilizar lo que es la tecnología en la clase. Pues se puede ser, por ejemplo, un juego o una prueba o una evaluación que esté haciendo el docente, perdón. Em, por ejemplo, tenemos algunos programas como Kahoot. El Kahoot se debe necesitar, ese es para hacer una evaluación. El estudiante debe tener un dispositivo tecnológico o un celular, se puede decir, para poder realizar esa prueba, o un computador también, se podría decir, para realizar esa prueba, porque el docente solo explica, eh, se explica cómo se puede decir, lee la pregunta y el estudiante es donde que escoge la respuesta. Entonces, para eso el estudiante debe tener un computador o un celular para que pueda realizar esa prueba. Bueno, entonces se podría decir que hasta aquí llegamos lo que es esta clase de hoy. Para ello, entonces, a la siguiente clase vamos a ver asimismo más sobre lo que es los tipos de ambientes de aprendizaje. Entonces, para ello necesito asimismo que vengan viendo más o menos qué tipos de aprendizaje pueden, ustedes realizan en los tipos de aprendizaje, qué tipo de ambientes de aprendizaje ustedes realizan o qué tipo de ambientes de aprendizaje el profesor realiza. Entonces, para ello, entonces finalizaríamos por hoy la clase, pero asimismo sigan, ya les voy a compartir el link. Entonces, con ese link, ustedes para que tengan el trabajo, esta presentación que ya tengan para la evaluación que vendría en las próximas clases. Entonces, para ello ya les tendré que avisar. Bueno, muchas gracias estudiantes y espero que sí les haya sido de productivo esta clase. Muchas gracias, chicos.